Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuentiendo. Hoy vamos a darle continuidad a la lectura de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Así que pónganse cómodos y cómodas y prepárense porque la lectura va a estar muy interesante. Vamos a leer el capítulo 7 y 8, no sé, vamos a mirar qué tan extenso sea. Capítulo 7. La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una finca de 2000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba comprometida con un familiar lejano. Al no contar con un heredero varón y la fortuna de su madre, aunque considerable teniendo en cuenta su posición en la vida, a duras penas podía cubrir la escasez de la de su marido. El padre de la señora Bennet había sido abogado en Meryton y le había dejado 4000 libras. Tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, que había sido pasante con su padre y que heredó el negocio, y un hermano colocado en Londres, dueño de un respetable establecimiento comercial. La aldea de Lockburn se encontraba solo a 1 milla de Meryton, una distancia muy cómoda para las jóvenes señoritas, que habitualmente se veían tentadas a acudir allí 3 o 4 veces por semana para rendir pleitesía a su tía y a la tienda de sombreros y mercería que precisamente había de camino. Las dos más jóvenes de la familia, Catherine y Lydia, eran particularmente devotas de estas actividades. Estaban más desocupadas que sus hermanas, y cuando no se ofrecía nada mejor, un paseo hasta Meryton se hacía indispensable para entretener sus horas matutinas y proporcionar conversación para las vespertinas. Y poco importaban lo vacuas que pudieran ser las noticias del campo. Ellas siempre se las arreglaban para sonsacarle algo a su tía. En aquel momento, ciertamente, iban bien surtidas tanto por las novedades como por la felicidad que les proporcionaba la inminente llegada de un regimiento militar a la vecindad. Iban a quedarse todo el invierno y Meryton iba a convertirse en el cuartel general. Sus visitas a la señora Phillips eran ahora más productivas y les proporcionaban las noticias más interesantes. Cada día añadía algo relevante a sus conocimientos sobre los nombres de los oficiales y sus relaciones. Los alojamientos no fueron un secreto durante mucho tiempo, y al final comenzaron a conocer a los propios oficiales. El señor Phillips los visitó a todos y aquello representó para sus sobrinas una fuente de alegría desconocida hasta entonces. No podían hablar de nada que no fueran los soldados y la notable fortuna del señor Bingley, la mención de la cual tanto animaba a su madre, apenas tenía ningún valor a sus ojos cuando se comparaba con los galones de un oficial. Después de escuchar una mañana todos sus entusiasmos sobre aquel asunto, el señor Bennet observó con frialdad que todo lo que he podido colegir por vuestro modo de hablar, entiendo que debéis de ser dos de las niñas más tontas del condado. Ya sospechaba algo, pero ahora estoy convencido. Catherine se quedó desconcertada y no contestó nada, pero Lydia, con perfecta indiferencia, siguió expresando su admiración por el capitán Carter y su deseo de verlo en algún momento a lo largo de aquel mismo día, porque a la mañana siguiente se iba a Londres. Estoy asombrada, querido, dijo la señora Bennet, de lo dispuesto que estás siempre a pensar que tus hijas son tontas. Si quisiera pensar despectivamente de los hijos de alguien, desde luego no sería de los míos. Si mis hijas son tontas, confío en que nunca se me pase por alto. Sí, pero da la casualidad de que todas ellas son muy listas. Ese es el único punto, me temo, en el que no estamos de acuerdo. Confiaba en que nuestros pareceres coincidieran en este particular, pero llegados a este punto debo disentir de ti, pues pienso que nuestras dos hijas menores
son sorprendentemente idiotas. Mi querido señor Bennet, no debes esperar que unas niñas así tengan el juicio de su padre y de su madre. Cuando tengan nuestra edad, me atrevería a decir que no pensarán en oficiales más que en nosotros. Me acuerdo de cuando una casaca roja me volvía loca a mí también, y en realidad todavía me encanta en el fondo. Y si un elegante y joven coronel con 5 o 6 mil libras anuales se prendara de una de mis hijas, no le diría que no. Y creo que el coronel Forster, la otra noche en casa de Sir William, tenía un aspecto fabuloso con su uniforme. «Mamá», exclamó Lidia, «la tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter ya no van tanto a ver a la señorita Watson como al principio. Ahora los ve muy a menudo delante de la biblioteca ambulante del señor Clark». La entrada del lacayo con una nota para la señorita Bennet impidió que la señora Bennet pudiera contestar. La nota venía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora Bennet centellaron de placer y mientras su hija leía empezó a apremiarla diciendo: «Bueno, Jane, ¿de quién es? ¿De qué trata? ¿Qué dice? Bueno, Jane, date prisa y cuéntanos, date prisa, cariño». «Es de la señorita Bingley», dijo Jane, y luego la leyó en voz alta. Cito textual: «Mi querida amiga, si no se compadece de Luisa y de mí, y se niega a cenar con nosotras, correremos el riesgo de odiarnos mutuamente durante el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas no pueden soportar pasar un día entero sin discutir. Venga en cuanto pueda después de recibir esta nota. Mi hermano y los caballeros van a cenar con los oficiales. Siempre tuya, Caroline Bingley». «¿Con los oficiales? Me asombra que la tía no nos contara eso». «Cenan fuera», dijo la señora Bennet. «Qué mala suerte». «¿Puedo utilizar la calesa?», preguntó Jane. «No, querida, lo mejor será que vayas a caballo, porque parece que va a llover. Así te podrás quedar allí a pasar la noche». «Eso sería un buen plan», dijo Elizabeth, «si estuviera segura de que no nos ofrecerán a traer la casa». «Oh, no, los caballeros habrán llevado el carruaje del señor Bingley para ir a Merrington, y los Hurst no tienen caballos propios. Preferiría ir en calesa». «Pero, querida mía, tu padre no puede prescindir de los caballos de tiro, estoy segura. Se necesitan aquí en la granja». «¿Verdad que sí, señor Bennet?» «Se necesitan en la granja tan a menudo que ni yo mismo puedo utilizarlos». «Pero si se quedan aquí hoy», dijo Elizabeth, «Jane tendrá que hacer lo que dice mamá». Al final, Elizabeth solo consiguió que su padre reconociera que los caballos de tiro estaban comprometidos y ocupados. Así que Jane se vio obligada a ir a caballo, y su madre la acompañó hasta la puerta con abundantes halagüeños pronósticos de un día con un tiempo espantoso. Sus deseos se vieron confirmados. No hacía mucho que Jane había partido cuando comenzó a llover torrencialmente. Sus hermanas estaban preocupadas por ella, pero su madre estaba encantada. La lluvia continuó cayendo durante toda la tarde sin interrupción. Jane, con seguridad, no podría regresar. «Qué buena idea la mía, ya lo creo», dijo la señora Bennet en más de una ocasión, como si el mérito de que lloviera fuera todo suyo. Hasta la mañana siguiente, en todo caso, no fue consciente de que su estratagema había salido a las mil maravillas. Apenas había levantado la mesa del desayuno cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth: «Mi queridísima Lizzie, me encuentro muy indispuesta esta mañana, lo cual, supongo, debe achacarse a que me empapé ayer por el camino. Mis queridas amigas no quieren oír hablar de mi regreso a casa hasta que me ponga buena. Insisten también en llamar al señor Jones, así que no os asustéis si os enteráis de que ha venido a verme,
porque aparte de un dolor de garganta y una jaqueca, no me pasa nada más. Tuya, etc. Bien, querida, dijo el señor Bennet cuando Elizabeth acabó de leer la nota en voz alta. Si tu hija enfermara gravemente, si se muriera, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y que todo se hizo porque así lo quisiste tú. Oh, no tengo ningún miedo en absoluto de que se muera. La gente no se muere por unos pequeños resfriados de nada. La cuidarán bien. Cuanto más tiempo se quede allí, mejor. Yo misma iría a verla, si pudiera contar con la caleza. Elizabeth, verdaderamente preocupada, estaba decidida a ir a verla, aunque no pudiera contarse con el carruaje, y como no sabía montar, la única alternativa era ir andando. Expresó en voz alta su decisión. ¿Cómo puedes ser tan tonta como para pensar en nada semejante?, exclamó su madre. Con todo el barro que hay, cuando llegues allí, no se te va a poder ni mirar. Estaré perfectamente para ver a Jane, que es lo único que quiero. ¿Acaso me está sugiriendo, Lizzie, dijo su padre, que mande a traer los caballos de tiro? No, claro que no. No pretendo ahorrarme la caminata. La distancia no es ninguna dificultad cuando una tiene una razón para caminar. Solo son 3 millas. Estaré de regreso a la hora de la cena. Me admira la virulencia de tu generosidad, observó Mary. Pero todos los impulsos de los sentimientos deberían estar guiados por la razón. Y, en mi opinión, el esfuerzo siempre debería ser proporcional a lo que se persigue. Nosotras iremos hasta Meryton contigo, dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su compañía y las 3 jóvenes señoritas partieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lydia mientras iba caminando, a lo mejor podemos ver un poco al capitán Carter antes de que se vaya. En Meryton se separaron. Las 2 jóvenes se quedaron en las dependencias de una de las patronas de los oficiales y Elizabeth continuó su camino sola, cruzando campo tras campo a buen paso, saltando los cercados por los pasos escalonados y salvando charcos enfangados con decidido ímpetu, y encontrándose al final delante de la casa, con los tobillos doloridos, las medias embarradas y el rostro encendido por el calor del ejercicio. Se le hizo pasar al saloncito del desayuno, desde donde estaban todos reunidos, salvo Jane, y su aparición causó una notable sorpresa. Que hubiera caminado 3 millas a tan temprana hora del día, con aquel tiempo tan espantoso y ella sola, les resultó a la señora Hurst y a la señorita Bingley una hazaña prácticamente increíble, y Elizabeth estaba convencida de que la despreciaban por ello. De todos modos, la recibieron muy educadamente, y en los gestos de su hermano había algo más que educación, había buen humor y amabilidad. El señor Darcy apenas dijo nada y el señor Hurst nada en absoluto. El primero estaba dividido entre la admiración por el brillo que el ejercicio le había proporcionado en la piel a Elizabeth y la duda de que la ocasión justificara que hubiera echado todo el camino sola. Que hubiera hecho todo el camino sola. El segundo solo estaba pensando en su desayuno. Las preguntas que hizo Elizabeth sobre su hermana no recibieron unas respuestas muy halagüeñas. La señorita Bennet había dormido mal, y aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no se encontraba lo suficientemente bien como para abandonar su habitación. Elizabeth se alegró de que la condujeran inmediatamente a su alcoba, y Jane, que solo por el temor a alarmar a su familia o preocuparlos, se había guardado de expresar en su nota cuánto deseaba que fueran a visitarla, se alegró muchísimo cuando vio entrar a su hermana. De todos modos, no tenía ánimo para mucha conversación, y cuando la señorita Bingley las dejó allí juntas, apenas pudo expresar otra cosa que gratitud por la extraordinaria amabilidad con la que la estaban tratando. Cuando concluyó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas, y a Elizabeth empezaron a resultarle más simpáticas cuando vio cuánto cariño y solicitud
mostraban hacia Jane. Vino el boticario y, habiendo examinado a la paciente, dijo, como se podía suponer, que había cogido un fuerte resfriado y que todos los demás debían procurar que se recuperara pronto. Le recomendó que se volviera a la cama y le prometió algunas medicinas. El consejo se siguió de inmediato, pues los síntomas de la fiebre se hicieron notar y le empezaba a doler la cabeza bastante. Elizabeth no abandonó la habitación en ningún momento, ni las otras señoritas se ausentaron mucho. Estando fuera los caballeros, la verdad es que no tenían nada que hacer en ningún otro lado. Cuando el reloj dio las 3, Elizabeth pensó que ya era hora de irse, y aunque muy regañadientes así lo hizo saber, la señorita Bingley le ofreció un carruaje, y ella solo precisó una leve insistencia para aceptarlo. Entonces Jane expresó su vehemente deseo de marcharse con su hermana, de tal modo que la señorita Bingley se vio obligada a convertir la oferta del carruaje en una invitación para que Elizabeth se quedara en Netherfield, de momento. Elizabeth aceptó muy agradecida y se despachó a un criado para que comunicara a la familia que se quedaba y que regresara con alguna ropa. Eso fue el capítulo de hoy. Estuvo bastante corto, creo que sí, porque pues a la final en este preciso momento duró 16 minutos, sí, 16 minutos, pero voy a subir otro video. Entonces voy a cortar acá para grabar el otro, para subirles el mismo día 2 videos. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo, porque el que viene va a estar espectacular. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora, lugar en el que estén viendo o escuchando este video. Recuerden suscribirse a mi canal si les gusta este tipo de contenido, dejar un like, comentar, compartir el video si les gustó, y nada, nos veremos en una próxima ocasión. Bye.